En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de abril 8, 2018. Del Santo Evangelio según San Juan. La pregunta que nos planteo el día de hoy es muy sencilla y seguimos estando incisivos. ¿Exiges ver y tocar a Cristo para creer? Escuchemos el Evangelio. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Pasa ustedes». Y viendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Pasa ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio y dijo: «Pasa ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues voy simplemente a comentar sobre el Evangelio. Sé que es el domingo, ¿verdad? Deberíamos de tener algo más de lectura, pero creo que me interesa mucho tratar de entrar un poco a esto. Muchas veces se nos hace fácil exigir, simplemente porque entrar a Dios, entrar al concepto de Dios, inclusive cuando se contamina el concepto de Dios y se piensa en un concepto de Dios desde el punto de vista filosófico, ya se está reduciendo el concepto de Dios. No es un concepto. Dios no es un concepto. Dios es una persona, y para ser más exactos son 3 personas divinas en un solo Dios. ¿Cómo es esto? Es imposible. Es imposible explicarlo. No hay manera de explicarlo. Está más allá de nuestra razón. Es metarracional, no es irracional, es metarracional. Sin embargo, curiosamente, la mente humana, cuando se dispone en humildad y se abre a la posibilidad del encuentro con Dios, es iluminada por la fe. Es el primer regalo del Espíritu Santo. ¿Tú exiges ver y tocar a Cristo para creer? ¿Te has dejado arrastrar en esta cuestión científica, con estos científicos que dicen que Dios no existe y sacan sus pruebas y demás? Si bien es cierto que no lo pueden comprobar, tampoco pueden comprobar la no existencia. Nosotros nos limitamos únicamente a aquello que alcanzamos a percibir. Nuestra ciencia no va más allá de lo que se percibe, y Dios es espíritu. Dice el Señor: «Dichosos los que son fieles sin ver ni tocar». Vemos el ejemplo particularmente impactante de Tomás. Si no meto mi dedo, si no meto mi mano en el costado, no voy a creer. Y como Tomás era un testigo privilegiado, porque era uno de los 12, Jesús le concede. Pero en realidad esa fe, y fíjense que hay un momento muy importante que se confirma, la fe se va decantando, se va discerniendo, se va formando en los discípulos, conforme ellos se van dando cuenta en el seguimiento del Maestro, cómo no es un hombre común y corriente. En la multiplicación de los panes, en caminar sobre las aguas, en calmar la tormenta, en expulsar los demonios, en levantar a los muertos, pero finalmente y sobre todo en su donación en la cruz,
y después en su resurrección. Todas estas cosas que a ellos les sucede de primera mano, les permite tener una confianza que lleva a la fidelidad. Como le dice Simón, nosotros hemos llegado a creer y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué sucede para nosotros? Nosotros que no vivimos hace 2000 años. Bueno, Dios permitió a esos primeros apóstoles tener esa convivencia cercana con el Cristo, consigo mismo, para que ellos hicieran lo que Dios les había pedido, lo que Dios les había mandado, pero además a través de su fe, de su fidelidad, Dios seguía haciendo milagros. Y hoy por hoy, bendito sea Dios, sigue habiendo unos pocos que son fieles a Dios y algunos cuantos más que tratamos de ser fieles a Dios, que lanzándonos hacia adelante tratamos de dejar todo aquello que nos estorba para acercarnos cada vez más a Dios. Y a través de nosotros, inclusive miserables y pecadores, Dios va haciendo sus milagros. Por eso Cristo nos llama a la divina liturgia. A la divina liturgia que tiene desde la sinaxis, es decir, el estar juntos, la lectura, la parte importantísima de la Eucaristía, la alimentación, y a esa otra parte inclusive que bendito sea Dios, todavía nuestros hermanos ortodoxos mantienen el ágape, que a nosotros en Roma se nos ha olvidado de manera tan lastimosa. Al final de la Eucaristía, cuando le llamamos así, que generalmente le llamamos de una manera más lastimosa, misa. ¿Y por qué digo más lastimosa esa manera? Porque esa es la manera corta, el último que decía el ministro, ite misa est, vayan, son enviados. No, no es así. Es toda la divina liturgia, la intercesión de Dios mismo. El ágape. Dios nos llama, Cristo nos llama a reconocerlo. No por nada en el Evangelio de San Juan se aparece el día primero de la semana, es decir, el domingo, el día de la nueva creación. Dios nos conceda a todo el presbiterio ser fieles y buenos maestros. Sobre todo en el testimonio de vida, que ahí es la dificultad. Ahí es el gozne donde da vuelta y se resuelve la fidelidad. Mientras nosotros en el presbiterio no nos decidamos a seguir los mandamientos a rajatabla, y no solo los mandamientos, todo el tiempo de nuestra vida, las 24 horas del día, en la noche, en la mañana, en público y en privado, mientras no nos decidamos a hacer ofrenda verdadera de Dios, ¿cómo va a hacer Dios milagros a través de nosotros si no somos fieles? Necesitamos empezar por ser fieles, y entonces Dios nos dará ese Espíritu, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actuará en medio de nosotros. Queridos hermanos, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Les agradezco a todos los hermanos que me han estado escribiendo, les agradezco de palabra todos sus comentarios tan bonitos. Síganme enseñando, ya me di cuenta que había problema con el audio, estoy cambiando de modo, estamos cambiando aquí de modo de grabar, ¿verdad? Vamos a seguir mejorando. El esfuerzo realmente, este esfuerzo es para ustedes, es para acercarlos a Dios que tanto les ama. Dios les bendiga.